Tarjeta. Aquí tenemos el... Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos aquí con un nuevo en vivo para trabajar el proyecto Somos, como todos los viernes. Bueno, de hecho hoy lo pasamos para el día jueves, debido a que para algunos estudiantes de psicología de últimos semestres el día de mañana se va a hacer una ceremonia en conmemoración a haber culminado una etapa. Entonces decidimos aplazarlo, bueno, adelantarlo para el día de hoy para trabajar con ustedes las habilidades que, bueno, tenemos para trabajar. Entonces, bueno, aquí, aquí estamos. Em, Vamos a tener un invitado. Él ha sido profesor de muchos de nosotros a lo largo de la carrera. Ya, bueno, algunos de ustedes lo habrán visto en invitación, otros están aquí, no saben quién es, pero bueno, ahorita ya se unirá con nosotros a la actividad. Entonces vamos a darle paso a invitar al profesor para que se pueda unir con nosotros y hablar sobre estos temas que están bastante interesantes sobre este proyecto. Bueno, aquí, ahí está, que bueno. Hola, Hola, profe, ¿cómo está? no me observo, ¿cierto? No, Permíteme, voy a desconectarme y nuevamente voy a- claro que sí, no se preocupe. Pero bueno, a las personas que se van uniendo también mientras esperamos al profesor, muchas gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Ya somos 14 personas. No se olviden de seguir la página del PAP en Facebook también. Aparecen como programa de atención psicológica PAP. Igual tenemos una página web para hacer... para pedir alguna cita, para saber un poco más acerca del PAP. Entonces aquí les dejé los mensajes fijados, el Facebook y la página web del PAP. Igual pues para las personas que están aquí, inviten a sus amigos también a estos espacios que son bastante interesantes para todos. Entonces, pues bueno, mientras nos vamos uniendo para dar inicio a estas habilidades que tenemos, que realmente están bastante interesantes. Aló. Bueno, mientras tanto, bueno, creo que el profesor está teniendo una dificultad, pero bueno, mientras tanto, me presento para aquellas personas que no me conocen, que están aquí iniciando. Mi, ok, regálenme un segundo. Me avisan si se escucha bien, por favor. Ok. Transmitir en directo, claro que sí. Ok. Ok, ahora sí. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Laura, qué alegría Lo mismo saludarte digo, y tiempo a sin todas las verlo. personas, Sí. tiempo sin vernos. Y bueno, a todo este grupo humano que se conecta con nosotros a esta hora de la tarde. Qué agradable poder tener un conversatorio a las 4 de la tarde sobre estos temas. La verdad es que sí. Y bueno, me estaba presentando para aquellas personas que recién se unen a estos en vivos. Como les decía, bueno, yo soy Laura Sarria, soy practicante en el área organizacional aquí en el programa de atención psicológica y estoy dirigiendo estos espacios dentro del programa, dentro del proyecto Somos para las habilidades blandas, para los estudiantes, docentes, funcionarios y las personas que estén interesadas en hablar en estos temas. Hoy invitamos al profesor Oscar Javier Martínez Pardo, una inminencia en la universidad y entre los estudiantes de psicología. Pero bueno, él es psicólogo egresado de la Universidad del Magdalena también, tiene una especialización en psicología clínica en la Universidad del Norte, un magíster en psicología en la Universidad del Norte y un doctorado en ciencias de la educación en RUDE Colombia y la Universidad del Magdalena también. Entonces, el profesor está aquí con nosotros para hablar sobre unas habilidades blandas que bueno,
son como tal el pensamiento crítico y la flexibilidad. Y bueno, antes de iniciar con el tema, profe, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito qué le parece este espacio. No, pues yo súper contento de esta invitación. Realmente es un espacio muy interesante. Ya te había observado en otro momento conversando sobre este tema que es clave, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel personal, hablar de las habilidades blandas y verlas empoderadas a ustedes en el manejo de estos temas. Para mí es súper, me llena de muchísimo orgullo, me llena de muchísima motivación ver todo lo que hace el PAP. Ojalá que podamos aprovechar cada uno de estos espacios, son tremendamente geniales. Estamos aprendiendo muchísimo sobre la gestión emocional, sobre las habilidades blandas y muchos otros temas que definitivamente impactan poderosamente en nuestras vidas. Como lo has dicho, bueno, me has hecho un poco sonrojar con tu presentación, con la presentación que has hecho sobre mí. Realmente quiero es compartir un poco del área clínica, que es mi fortaleza disciplinar, algunas ideas que van a ser muy importantes para todas las personas que nos observan. Y no solamente en el plano, digamos, laboral, sino en el plano personal. De aquí van a poder extraer una serie de informaciones y una serie de estrategias que van a ser clave para algunos cambios cognitivos que considero deben generarse para poder dar paso a la transformación comportamental, al cambio de actitud, al bienestar psicológico que tanto necesitamos. Bueno, entonces yo muy contento, te saludo, muy honrado con esta invitación y también a todo el equipo del PAP, a Joana, a Luis Felipe, a Daniela, a Jorge, a todos los saludo en esta tarde. Gracias por esta invitación. Sí, profe. Bien, gracias a usted por participar con nosotros en estos espacios. La verdad, desde el programa de psicología de atención, bueno, el programa como tal, surgió una necesidad de trabajar el tema de las habilidades blandas, teniendo en cuenta el escenario en el que nos estamos desenvolviendo todos, el tema del el contexto COVID, y todo eso, trabajar las habilidades blandas en aquellas personas que están, bueno, primero próximas a terminar la carrera, que están en el tema de realizar prácticas o en aquellas personas que también estén trabajando, tener como esas herramientas para dar respuesta a las situaciones. Entonces, bueno, hemos venido trabajando el tema de la empatía, la regulación emocional, la iniciativa, la resolución de conflictos, todas esas habilidades que son necesarias en estos escenarios. Entonces, como había mencionado al inicio, vamos a trabajar un poquito lo que es el pensamiento crítico y la flexibilidad. Y una primera pregunta que quería hacerle a este profe es, ¿por qué considera que es importante hablar sobre pensamiento en el mejoramiento laboral y personal? Bueno, algunos teóricos, y yo comparto esa idea, consideran que los cambios surgen en la transformación cognitiva, en el cambio del pensamiento. Cuando hablo de cognición o de lo cognitivo, estoy haciendo referencia al pensamiento. Muchas veces creemos que son las situaciones las que desencadenan el malestar en nuestras vidas, lo que generalmente acontece. Y desde luego, eso tiene una carga simbólica, una carga emocional que, por supuesto, nos lleva a generar algunas respuestas. Pero parto del supuesto de que más allá de la afectación que podemos tener por las situaciones que vivimos, nos afectamos mucho más por la interpretación que hacemos de esas situaciones. Y ahí es donde empieza a jugar un papel importante el pensamiento. La interpretación, lo que tú construyes, la representación que elaboras acerca de lo que te ocurre, te afecta muchísimo más que el hecho. Y te puedo colocar un ejemplo. La pérdida de un ser querido per se es dolorosa, genera disforia, genera tristeza. En estos tiempos del COVID, con la pandemia, con la emergencia sanitaria, muchas personas perdieron seres queridos, pero la gente se afectó no solamente por la pérdida, sino porque además hubo una interpretación sobre ese hecho. No me pude despedir de esa persona, murió en soledad. Esa persona yo no pude tener la posibilidad de despedirme de ella. No tuve la oportunidad de
abrazarla, de vivir el duelo, de vivir ese acto simbólico de separarme de la persona. Entonces, esa interpretación que yo elaboro me afecta muchísimo más que el mismo hecho. Entonces, de esa interpretación se deriva la culpa, de esa interpretación se deriva el malestar, de esa interpretación podemos elaborar o podemos generar una serie de respuestas que suelen ser mucho más desadaptativas. Frente a una pérdida afectiva, la gente se afecta no solamente porque perdió la relación, sino la interpretación que hace de la pérdida. ¿Qué estará haciendo la otra persona? ¿Estará siendo feliz y yo estoy sufriendo? Ese tipo de interpretaciones afectan muchísimo más. Y bueno, en ese sentido nosotros siempre hemos tenido la tendencia a restarle importancia al pensamiento, pero es justamente allí donde está gran parte de la solución al malestar que continuamente vivimos. Por eso yo considero que el elemento central, si vamos a hablar de flexibilidad o de pensamiento crítico, propiamente dicho, hablemos primero de pensamiento. Y el pensamiento en este caso, la interpretación que hacemos de los hechos, es lo que más nos afecta. Es lo que genera el malestar psicológico, el malestar cognitivo, el malestar, la afectación en salud mental. Y eso, por supuesto, se observa en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Claro, bueno, de hecho, lo que está mencionando, profe, también tiene como mella en la parte de la regulación emocional que habíamos mencionado al inicio en todo el tema cuando recién empezamos este proyecto, que fue la empatía y la regulación emocional, que fueron como dos de las habilidades que más impacto tienen en nosotros, por lo menos en este tipo de situaciones. Entonces, habíamos mencionado unas estrategias sobre regulación emocional, de cómo ayudar en este proceso. Entonces, todo el tema de cómo observamos o cómo sentimos y cómo tomamos las situaciones que nos suceden y no somos capaces de regular nuestras emociones frente a ellas puede tener repercusiones positivas o negativas dependiendo de lo que se esté viviendo. Entonces, el live pasado habíamos Laura, mencionado, ¿sí? sí, permíteme y te hago una observación importante a propósito de eso que estás diciendo. Bueno, como es un conversatorio, vamos conversando. Claro que sí. Lo que tú has dicho tiene un valor primordial. Fíjate que desde esta perspectiva, yo me caso mucho con un teórico que se llama Aaron Beck. Creo que es muy interesante su propuesta. Él considera que la emoción, el comportamiento, las respuestas fisiológicas dependen de la interpretación que hacemos de los hechos. Por tanto, si tú quieres encontrar la autorregulación emocional, si tú quieres encontrar el cambio comportamental, tienes que empezar por el cambio cognitivo. Allí aparece la primera gran solución a estos problemas que se nos presentan con frecuencia. Un cambio cognitivo genera inmediatamente un cambio emocional y el cambio emocional a su vez un cambio comportamental. Es como una cadena. Entonces eso le llamamos la ecuación cognitiva, donde el pensamiento tiene un papel muy importante. No te interrumpo más. No, no, no. Lo que estaba diciendo era, como estamos trabajando todo el tema de las habilidades sociales, algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estar buscando la información al respecto de las habilidades, de trabajar las habilidades, nos damos cuenta que todas las habilidades están interconectadas unas con otras, unas con conexiones un poco mayores, otras con unas conexiones un poco menores, pero al final todas están interconectadas, todas se necesitan para trabajar ciertas habilidades. Entonces, no es un desarrollo de una habilidad en particular, sino que en ese proceso de ir desarrollándonos en nuestra personalidad también, nosotros como personas, cómo nos desenvolvemos, vamos tomando pequeñas piezas de cada una de estas habilidades para dar respuesta a todo. Entonces, eso habíamos mencionado antes y también es importante tenerlo en cuenta bueno, a las personas que les interesa desarrollar, que debería ser a la mayoría de las personas, si no es todas, desarrollar estas habilidades blandas, porque como lo hemos dicho, no solamente es en el área laboral o en lo que estemos desarrollando, sino en nosotros como personas, cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos las situaciones que nos pasan. Entonces, eso también es muy importante trabajarlo. Y ya que estamos hablando de pensamiento, le quería preguntar, hacer una distinción entre el pensamiento primitivo y el pensamiento flexible, que pues también la flexibilidad es algo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces queríamos saber esa distinción entre el pensamiento primitivo y el pensamiento flexible. Sí, claro, ese tema es tremendamente importante porque nos permite situarnos, decir, bueno, yo qué tipo de pensamiento estoy manejando, ¿tengo un pensamiento primitivo o tengo un pensamiento flexible? Y a partir de esa primera identificación poder empezar a generar rutas de cambio, ¿verdad?
Yo quiero, antes de hacer esa introducción al pensamiento primitivo y al pensamiento flexible, invitarlos a que piensen en la mente del ser humano en 3 niveles. Vamos a pensar la mente en 3 niveles. O sea, vamos a pensar que usted, su aparato cognitivo tiene 3 niveles. Un nivel profundo que yo le llamo creencia central, lo que lo define a usted como persona. No es una sola creencia, son múltiples creencias las que podemos tener, pero nos definen como persona. El segundo nivel, un nivel intermedio, le llamamos así, creencia intermedia, un nivel medio. Y un nivel menos profundo, el más superficial, llamémosle pensamiento automático. Entonces, miren la distinción. Una creencia central que es profunda, un pensamiento intermedio, una creencia intermedia que es, digamos, un paso entre uno y otro, es un nivel medio, y un nivel más superficial que le llamamos pensamientos automáticos. Todos tenemos esa estructura. Pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias. Bueno, vamos a hablar de los pensamientos. Entonces ya los ubiqué. Estamos hablando de los más superficiales, del pensamiento, lo que más conocemos, con lo que tenemos contacto, lo que verbalizamos más rápidamente, el pensamiento automático. Entonces allá hay un pensamiento que nosotros llamamos primitivo y uno flexible o maduro. El pensamiento primitivo tiene diferentes características. La primera característica es que es global y que no tiene dimensiones, o sea, no es dimensional. Cuando él se aproxima a un hecho o a una situación o a su propia evaluación, dice, ve a la persona o ve al sujeto como una sola cosa. Ve las situaciones como una sola cosa, o sea, no le ve ninguna arista posible, no ve otra dimensión. Si vamos a hablar de un sujeto, voy a hablar de Laura. Laura, yo la puedo ver como un todo, como algo global y sin dimensiones, o la puedo ver desde una perspectiva de pensamiento flexible como una persona multidimensional. Entonces yo puedo decir, Laura es una mujer inteligente. Y entonces me preguntan cualquier cosa sobre Laura, yo diré, es una mujer inteligente. Eso es un pensamiento global. Entonces yo no encuentro que ella tiene otras características. Cuando yo digo, Laura es inteligente, es muy buena en el deporte, es una persona muy amigable, es una persona afable, tiene contacto con los otros. O sea, comienzo a mirar todas sus aristas, entonces yo empiezo a flexibilizar el pensamiento porque estoy dándole la posibilidad de ver múltiples dimensiones. Cuando yo tengo un pensamiento primitivo, no veo esas dimensiones, sino que veo las cosas como una totalidad. Entonces, cuando veo una situación, digo, esto es un fracaso. Y entonces, ese fracaso es total. O digo, no sirvo para el deporte, o no me fue bien en un examen, por ejemplo, los estudiantes universitarios, o el trabajador que dice, no hice bien el informe para mi jefe. Entonces, toma eso como un hecho global y considera que eso aplica a toda su vida. Y entonces, él se considera un fracasado o un perdedor por ese simple hecho. Eso es un pensamiento que es global. Si yo miro las cosas desde múltiples dimensiones, digo, en este informe no me fue bien, pero tengo otras capacidades. Por ejemplo, soy muy efectivo en la presentación de otro tipo de informes. En este no me fue bien, pero en otros informes me va mucho mejor. Eso es flexibilidad, porque encuentro que hay otras dimensiones. Es posible que no me vaya bien, muchas veces muy bien en el trabajo, pero soy muy buen padre, soy muy buen hijo, soy muy buen esposo. O sea, todas esas aristas que conforman la multidimensionalidad del sujeto le permiten flexibilizar el pensamiento. Entonces, la globalidad es pensamiento primitivo. Cuando soy absolutista y digo, las cosas son así y solo así, es pensamiento primitivo. Cuando digo, las cosas ocurrieron de esta forma y nunca van a cambiar, es pensamiento primitivo. Cuando digo, las cosas ocurrieron así y no podré hacer absolutamente nada para cambiarlas, esa irreversibilidad, eso es pensamiento primitivo. Cuando digo, es que en mí hay algún defecto, algo que es intrínseco, algo que es estructural y que no se puede cambiar, eso es pensamiento primitivo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hablemos de pensamiento flexible. El pensamiento flexible implica que seamos multidimensionales. El pensamiento flexible implica que yo veo
las cosas de forma en ocasiones relativa, es decir, una cosa puede ser y no puede ser. Entre una arista y otra o entre un polo y otro siempre hay muchos matices. Eso es flexibilidad, eso es relatividad. El hecho que yo diga que las cosas pueden variar, que las cosas pueden cambiar, que son reversibles, eso es pensamiento flexible. Entonces allí encontramos una fuerte contraposición entre lo que es el pensamiento primitivo, global, estable, absolutista, moralista, irreversible, invariable, frente a un pensamiento flexible que nos dice, hombre, esto es multidimensional, las cosas, los sucesos son relativos, todo es variable, existe la reversibilidad. Ese ejercicio es lo que se propone que desarrollemos para encontrar el mejoramiento y el bienestar psicológico. Entonces, allí planteo esas dos aristas, pensamiento primitivo versus pensamiento flexible. Bueno, profe, una pregunta respecto a eso. Si bien estamos hablando del pensamiento primitivo versus el pensamiento flexible, ¿cómo hace una persona para pasar de un pensamiento a otro? Porque ese proceso me imagino que tiene que ser, bueno, como todo se va desarrollando con las habilidades, con las herramientas que que cada persona posea para hacer ese cambio o ese proceso de un pensamiento a otro. ¿Cómo se podría manejar ese proceso? O sea, ¿qué podría hacer una persona para trabajar eso? Bueno, en primer lugar, reconocer que eso es parte de su historia. O sea, nosotros construimos un pensamiento primitivo a partir de nuestra historia o un pensamiento flexible a partir de nuestra historia. Las experiencias tempranas determinan la forma en que pensamos y la forma en que pensamos define lo que somos. Me gustó muchísimo cómo salió eso. Las experiencias que vivimos definen lo que pensamos y la forma en que pensamos define lo que somos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuándo estoy incurriendo en un pensamiento primitivo. Esa es la primera tarea. Tenemos que ser muy buenos investigadores de nuestros propios pensamientos. Tendremos que aprender a identificar en primer lugar los pensamientos que estamos teniendo. Esa es una tarea que voy a proponer ahora. En primer lugar, identificarlos, pero luego evaluarlos. Para poder, cuando tú evalúas el pensamiento y tú dices, mira, yo estoy pensando de forma muy primitiva, entonces empiezas a generar pensamientos alternativos. ¿Y cuándo se genera un pensamiento alternativo? Cuando yo advierto que hay otra forma de pensar eso que estoy conceptualizando o visualizando de forma rígida. Vamos a colocarlo en blanco y negro para que la gente lo pueda entender mucho mejor. Si yo soy una persona que dice, yo soy un hombre, un fracasado, yo digo, soy un fracasado. Entonces lo primero que tengo que hacer es mirar esa expresión, soy un fracasado. Y poner un signo de interrogación sobre la expresión, soy un fracasado. ¿Qué significa ser un fracasado? Significa que no he logrado en la universidad alcanzar el nivel que yo esperaba. Ok, entonces eso significa ser fracasado. Empecé a identificar que ese pensamiento definitivamente tiene algo de rigidez, tiene algo que me está definiendo como un sujeto completamente fracasado. Entonces yo digo, pero ¿por qué pienso que soy un sujeto fracasado? Vamos a evaluar ese pensamiento. ¿Qué me lleva a mí a pensar que soy un fracasado? Efectivamente, que no me fue bien en un parcial, que las notas yo esperaba un 500 y el profesor me colocó un 450 y entonces por esa razón yo considero que soy un fracasado. Entonces yo empiezo a mirar, bueno, esa palabra fracasado aplica a todas las esferas de mi vida. No, realmente no, porque muchos profesores destacan que soy un hombre exitoso en otras situaciones. En el deporte soy muy bueno. En las relaciones interpersonales me destacan. En la eficiencia en las tareas que me asignan me destacan como el mejor. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esas otras opciones, yo empiezo a poner en cuestionamiento aquello que yo afirmaba como una verdad absoluta. Y en ese instante empezamos los cambios allí. Estoy planteándote dos ideas inicialmente, sé que ahorita vamos a poderlas distinguir mucho mejor, pero estamos planteando, identifiquemos los pensamientos que son primitivos, asumamos que son primitivos y evaluemos, pongámoslos en cuestionamiento y a partir de eso vamos a empezar a generar otras formas de pensar que pueden ser mucho más flexibles y mucho más maduras. Bueno, con respecto a lo que me estaba mencionando usted, profe, sí, las estrategias las vamos a trabajar un poquito más adelante y un poquito más a fondo.
Pero antes de eso, con el tema del pensamiento primitivo, el pensamiento flexible, el pensamiento central, absolutista, ahí entra un tema que serían las distorsiones cognitivas. Ok, Entonces, sí, bueno, así es. como son estas formas erróneas que tenemos de procesar la información, porque bueno, a los estudiantes de psicología vemos desde un inicio el tema del procesamiento de la información en cuanto a los pensamientos y bueno, todo este tema que está relacionado todo con todo. Entonces, sí quisiéramos preguntarle cuáles serían esas consecuencias o más bien contar un poco más a fondo de qué tratan estas distorsiones cognitivas. Y antes de que nos comente a las personas que están aquí en el chat, ya somos 23. Aquí, bueno, leer por lo menos si han escrito algo. Aquí Fairulos dice que son pensamientos más adaptativos. Sí, los pensamientos más adaptativos es como la idea dentro de este, desarrollar un pensamiento más flexible. Pero sí queríamos decirles que si tienen algún tipo de pregunta pueden hacerla. Aquí estamos para, no solamente es una conversación entre el profesor y yo, también ustedes, que tengan este espacio para hacernos preguntas al respecto. Este es un espacio de aprendizaje para todos. Bien, ya dicho esto, entonces, ahora sí, profe, sí nos puede comentar lo que nos pueda decir sobre las distorsiones cognitivas, sobre todo este tema. Perfecto. Bueno, mira, hay que, antes de mencionar el tema puntual de la distorsión cognitiva que es clave, yo quiero decir lo siguiente. Hay pensamientos que son distorsionados porque no corresponden con la realidad. Es decir, es un error en ese procesamiento de la información. Tú lo has dicho, Laura. O sea, hay un error, un sesgo que nos lleva a procesar la información de forma inadecuada. O sea, no hay nada que me diga que eso es así, sin embargo, yo lo estoy pensando. Eso es una distorsión cognitiva. Entonces, la realidad es una y el pensamiento es otro. Hay una distorsión ahí. En ocasiones, parte del pensamiento es correcto, pero las conclusiones no son correctas. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo voy pasando por una calle. Imagínese usted, Ceceda, va pasando por una calle y usted miró a las personas que estaban reunidas y todos voltearon, lo miraron y sonrieron a carcajadas. Y usted dice, esta gente se está riendo, esta gente se está burlando de mí. Entonces, cuando usted dice, esta gente se está riendo, eso es verdad, ese pensamiento es correcto, la gente se está riendo. Pero cuando usted dice, esta gente se está burlando de mí, realmente esa es una conclusión que puede ser o no ser cierta. Esa conclusión la ha emitido usted. Entonces, es probable que la primera parte de ese pensamiento es correcta, pero la segunda parte es distorsionada. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia de que sea cierto lo que estoy pensando. Entonces allí hay un problema. Ahora, hay otros pensamientos, Laura, que son totalmente ciertos y son verdad. O sea, no tiene nada de distorsionado. Hay personas, alguna vez yo tuve un paciente que me dijo, las personas que me amaban se murieron. Ese es un pensamiento que es verdad. O sea, las personas que lo amaban murieron. Murieron todas en un accidente, las personas que lo amaban. Yo no le puedo decir, ay, mentira, no, eso no es verdad. O sea, las personas que te amaban no han muerto, no, sí murieron y no están. Entonces, yo encuentro que ese pensamiento es verdadero, pero no es útil pensarlo. O sea, pensar de esa forma y quedarme en ese tipo de pensamientos no son útiles para mí. Entonces, ahí hay otro tipo de pensamiento que también se presenta, que es motivo de trabajo. Los tres que acabo de mencionar son motivo de trabajo. Pero vamos a ocuparnos del pensamiento más distorsionado, o sea, donde no corresponde con la realidad. Entonces, como bien lo has dicho tú, son pensamientos que son totalmente erróneos, que son una conclusión, un producto cognitivo ilógico, equivocado, que surgen a partir de pensamientos automáticos, que suelen existir una tendencia negativa a procesar esa información de esa manera. Pero fíjate que existen distintos tipos de distorsiones cognitivas. Entonces vamos a mirar algunas y de pronto aquí algunos me dirán, esa de pronto yo la practico mucho, yo la vivo mucho. Y yo ahí quisiera hacer alusión al famoso psicoanalítico que decía, todos tenemos algo de neurótico. Yo diría aquí en este caso, todos tenemos algo de distorsiones cognitivas. Todos tenemos distorsiones cognitivas. Y eso es clave reconocerlo. Hay pacientes que tienen o personas que tienen un pensamiento que le llamamos dicotómico. Hay personas que te dicen, o estás conmigo o estás en mi contra. O me quieres o no me quieres.
o es blanco o es negro. Profe, antes Y esa persona, disculpe que lo interrumpa, aquí nos hicieron una pregunta y nos dicen, pero si no es útil y se deja de pensar, ¿no sería reprimirlo de cierto modo? ¿Reprimir ese no, pensamiento? ok, esa pregunta, bueno, voy a suspender un segundo el tema del pensamiento dicotómico y quiero dirigirme a esa pregunta que hace Tatiana. Ujú, Tatiana, una cosa es negar el hecho. O sea, una cosa es negar el pensamiento que tengo. Y yo puedo decirte, no, es mentira eso que está ocurriendo. Es mentira que la gente que yo amaba murió. Eso es negar el hecho. Eso es decir, no existe. Ese pensamiento no existe. Yo no estoy diciendo que manifestemos o que neguemos el hecho de que el pensamiento está allí. Yo estoy diciendo es que tú reconozcas que estás pensando de esa forma, pero que esa forma de pensar no es útil. El hecho de que, te coloco un ejemplo, Tatiana, el hecho de que en este momento las personas que te amaban fallecieron no significa que las personas en un futuro, otras personas puedan llegar a tu vida y te puedan amar. Por colocarte un ejemplo. O sea, tú no puedes centrarte y focalizarte exclusivamente en ese pensamiento desconociendo todos los otros hechos que pueden presentarse en tu vida. Entonces, darte la posibilidad de pensar de otras formas, es decir, en este momento las personas que me amaban no están, fallecieron, y no significa que otras personas no puedan llegar a mi vida o puedan llegar a mi vida y me puedan amar. Eso es flexibilizar el pensamiento, porque si yo me quedo en el pensamiento donde la gente no me ama, la gente que me amaba se murió, allí me quedo en un pensamiento rígido, un pensamiento estable, un pensamiento absolutista que no me va a traer ningún tipo de beneficio. No se trata entonces de negarlo. Yo no estoy negando que ese pensamiento está allí. Estoy diciendo, no es útil para mí, por tanto debo flexibilizarlo y plantear otra alternativa. En este momento las personas que me amaban no están conmigo, pero no significa que otras personas no puedan llegar a amarme tanto como ellos lo hicieron. Por colocarte un ejemplo claro que podría responder a eso que me estás planteando. Bien, creo que ahí va la respuesta solicitada. Vamos ok. entonces con el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico, como lo he dicho, es un pensamiento polarizado, o sea, me quedo con una u otra arista, pero no me quedo, bueno, vas tomando las preguntas porque ya van apareciendo Sí, aquí van y apareciendo. bueno, eso está súper interesante. Eh, Cuando yo pienso de esa manera polarizada, pienso en sí, no, blanco, negro, o pienso en me aman, no me aman, soy exitoso o soy un fracasado. Cuando yo me quedo en esas polaridades, yo tengo un pensamiento dicotómico que es totalmente distorsionado. ¿Cuál es el propósito allí? Hombre, entre una polaridad y otra siempre existen los matices. Entre el blanco y el negro siempre va a existir una gama de grises. Frente a la situación de me amas, no me amas, hay una gama de posibilidades. Siempre hay una gran gama de posibilidades. Por tanto, ese pensamiento es totalmente disfuncional. Yo no puedo creer que o me ubico en una arista o me ubico en otra, porque ese pensamiento genera malestar. Otro pensamiento que es propio de las personas que experimentan mucha ansiedad es el pensamiento catastrófico. Entonces catastrofiza, el avión se va a caer. Ese hombre que está allá en esa esquina me va a atracar. Esa persona me va a dejar y me va a hacer mucho daño. El niño, si lo dejo cerca de ese lugar, le va a pasar algo terrible. Entonces siempre catastrofiza. Ven el futuro de manera catastrófica y eso es tremendamente disfuncional también. Hay una distorsión. No tengo ninguna evidencia de que eso va a pasar, sin embargo, ya incluso no solamente lo piensan, sino que ven la imagen. O sea, tienen la imagen del suceso. Yo tenía una paciente, puedo contarlo, ella no se va a enojar por eso, me decía, mi mayor temor es que esa persona que amo, que es un niño, eh, al dejarlo en esa casa, esos perros lo ataquen y él quede muerto. O sea, y esa era su idea. Pero ella no solamente lo pensaba, sino que veía la escena. Entonces, claro, sufría demasiado, catastrofiza. ¿Qué evidencia tiene?
cuando están ellos en un lugar aislado, cuando están en un lugar donde no pueden hacerle daño al niño, están supremamente distantes, no hay ninguna posibilidad de agresión. Cuando piensa eso, definitivamente está siendo tremendamente disfuncional, un pensamiento catastrófico. Te voy a colocar otro ejemplo, el razonamiento emocional. Hay personas que piensan que algo es verdad porque lo sienten. Es que yo lo siento. Pero ¿cómo así? O sea, algo puede ser verdad porque yo lo estoy sintiendo. Yo siento que algo malo va a pasar. O sea, eso es una distorsión cognitiva. Eso es una distorsión cognitiva porque el sentir o el presentir que algo va a ocurrir no significa que vaya a ocurrir. Eso es una distorsión cognitiva. Hay personas que dicen, yo siento que tú en algún momento me vas a hacer daño, pero con fundamento en qué tomas esa posición. Bueno, si hay hechos concretos que indican que hace daño, pues por supuesto hay que decir, hay evidencia. Pero si es solamente porque lo siento, pues sencillamente eso es totalmente distorsionado, es distorsionado. Te coloco otro ejemplo. Hay personas que tienen una característica, una distorsión que se llama la abstracción selectiva. La abstracción selectiva significa que, imagínate ese pizarrón blanco, bello, totalmente hermoso, y de repente hay un punto negro, y el tipo no se quedó en lo blanco, en la belleza de lo blanco, sino en ese punto negro. Y que quítenme ese punto negro de allí, por favor. Quita eso de allí porque eso eso no está bien. Así son en su vida cotidiana. En la vida cotidiana muchas cosas buenas les ocurren, muchas cosas positivas les ocurren y ellos se centran en aquel aspecto que no salió bien. Entonces allí se quedan, sufren en eso y descalifican lo demás para centrarse solamente en lo negativo. Allí te estoy dando unos ejemplos de distorsiones cognitivas, pero hay muchas más. Hay lectura de la mente, personas que leen la mente, otras que personalizan, otras que catalogan, otras que hacen inferencias arbitrarias. Entonces, hay muchas distorsiones cognitivas y lo importante también aquí, como lo dije hace un momento, es empezar a identificar que tenemos distorsiones cognitivas, así como cuando tenemos pensamientos primitivos. Vamos a identificar qué tipo de distorsión tenemos y empezar a transformar. Bueno, de hecho, no sé si hay alguna pregunta hasta sí. allí. Bueno, pregunta no, pero con respecto a la pregunta que habían hecho anteriormente respecto a los pensamientos y de alguna forma dejarlos a un lado o reprimirlos, alguien dice que cuestionarnos a nosotros, bueno, cuestionarme a mí mismo y valorar si ese pensamiento me ayuda a progresar o por el contrario me atoran y evaluar qué es mejor para mi propio bienestar. Menciona que es como las estrategias que utilizan. Excelente, esa conclusión es excelente. Creo que se ajusta a lo que hemos venido conversando. Y aquí nos menciona Tatiana nuevamente, cuando tienen pensamientos catastróficos y es reforzado en alguna situación, se arraiga ese pensar. Bueno, al parecer no es una pregunta, sino una No, afirmación, pero vale la pena aclararlo. claro, los sucesos que ocurren en la vida cotidiana reafirman las creencias que tenemos, pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. El pensamiento catastrófico, más allá de ser simplemente un pensamiento que surge de la nada o que surge de una situación específica, él tiene su base en una creencia central que todos tenemos. Todos tenemos creencias centrales, lo que nos define como personas. Eso está, digamos, en el nivel más profundo y es lo que desencadena todo ese pensamiento negativo y disfuncional. Entonces, yo tengo un pensamiento catastrófico porque he vivido la experiencia de configurar una creencia disfuncional. Por ejemplo, pensar una creencia central donde yo digo, yo me percibo como una persona vulnerable. La creencia de vulnerabilidad puede desencadenar ese tipo de pensamientos catastróficos. Algo terrible me va a ocurrir. En algún momento me va a ocurrir. Claro, y las situaciones que hacen, las situaciones actúan como eventos confirmatorios de lo que estoy pensando. O sea, me confirman que lo que pienso es correcto. Si una persona teme que alguien lo atraque en la calle y efectivamente vive la experiencia de atraco, confirma la creencia que tiene de vulnerabilidad y por supuesto el pensamiento catastrófico. ¿Qué hace? Se incrementa por supuesto.
Y peor aún, ocurre se suma una distorsión cognitiva, la sobregeneralización. Como pasó en una ocasión, va a pasar siempre. Yo siempre le coloco a todos los estudiantes con los que trabajo y con todas las personas que tengo este tipo de diálogo, sobre todo con mis pacientes, les digo, mira, una sobregeneralización, un hombre le fue infiel y entonces sacan la famosa frase, todos los hombres son infieles. Bueno, estoy siendo digamos, diplomático, porque la expresión es otra. Entonces, todos los hombres son infieles. Esa afirmación es una sobregeneralización. A partir de un hecho que ocurrió, generalizaron. Siempre va a ser así. Eso es una sobregeneralización, una distorsión cognitiva de las más comunes y de las que más generan malestar en los sujetos. Por supuesto, porque cuando empiezan a vivir otra relación afectiva, sobregeneralizan y aparece el malestar. Cuando estás en tu trabajo, personalizas, eso genera malestar. Cuando estás en situaciones de éxito profesional, tienes atracción selectiva, genera malestar. Cuando vas a vivir experiencias con tu familia, con tus seres queridos, catastrofizas, eso genera malestar. Entonces, lo que piensas se traduce en afectaciones emocionales, en psicopatologías en muchos casos. Entonces, pilas con las distorsiones cognitivas, porque son la base, en gran medida, del malestar que vivimos, del malestar que estamos viviendo. Bueno, a medida que usted nos iba comentando por lo menos los ejemplos que mencionaba al respecto, no podía evitar pensar también que en algunos casos me ha pasado lo mismo, en los cuales decía, no, estoy bien, pero es porque algo malo me va a pasar, porque algo malo va a pasar, y pues había ocasiones en las que se reforzaba la conducta debido a que efectivamente pasaba ese malestar, pero bueno, trabajándolo poco a poco. Sin embargo, eso nos da pie a el tema de las estrategias. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para este cambio cognitivo, sobre todo en el ámbito personal y laboral, que bueno, también lo estamos trabajando un poco en ese aspecto? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para este cambio? Bueno, la primera estrategia que siempre recomiendo a todas las personas con las que trabajo es que podamos hacer el registro del pensamiento. Los pensamientos son muy fluctuantes, son muy rápidos, son muy veloces y generalmente no los identificamos con facilidad. Cuando hay un pensamiento que es clave, cuando hay cambios emocionales. Si yo siento tristeza, ahí hay un pensamiento que yo debo identificar, porque es justamente un poste o un indicador que me dice, atención, estás pensando posiblemente disfuncionalmente o funcionalmente. Piensa, revisa qué estás pensando. Entonces, lo primero es hacer el monitoreo de tu cambio emocional. Cuando tú tienes cambios emocionales en el trabajo, en la familia, en el contexto donde te encuentres, hazte la pregunta que haríamos todos los psicólogos cognitivos. ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? Cuando tú identificas qué piensas, tú inmediatamente puedes escribirlo y empiezas a establecer la siguiente relación. ¿Qué viviste? O sea, ¿cuál fue la situación en la que te encontrabas? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué hiciste? No hay paciente que yo haya atendido que no le coloque este ejemplo y lo voy a colocar hoy acá para que ustedes lo puedan tener como el vivo ejemplo. Laura, imagínate tú esta escena. Okay. Estás en el Buenavista, aquí en Santa Marta, bueno, en la ciudad que te encuentres en un centro comercial, que seguramente habrá personas que no están aquí en Santa Marta. Y entonces estás tomándote un café y de repente ves una señora que pasa con un turbante verde, una camisa roja, un pantalón amarillo y unos zapatos como fucsia. Laura, acabo de ver tu rostro, me quedé fue detallando tu expresión facial. Laura, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Se puso todos los colores que podía, por no decirlo de otra forma. Escogió la ropa de manera al azar. ¿Cuál es la otra forma? Se debe haber visto como un payaso.
sin ofender, Ok, porque a las personas puede que les guste ese tipo de estilo. no, es lo que tú estás pensando. A mí no me corresponde juzgar cómo piensas, sino tú estás pensando, tú, dime qué es lo que estás pensando, Laura. Probablemente que debió haberse visto como un payaso. Debió haberse visto como un payaso. Ah, Debió haberse visto como un payaso. Ok. Bien. ¿Qué te produjo eso? ¿Qué emoción? emoción, sorpresa. Quizá la sorpresa, no malestar, pero sí me sorprendió por el hecho de que a veces, Ok. bueno, en el contexto las personas no se atreven a utilizar ese tipo de ropa. ¿Y qué hiciste? Lo miré por un momento, luego volteé la mirada y seguí. Ok. Yo te podría decir que fue lo que vi, que miraste y te reíste. Ok. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Todos los que están aquí con nosotros dirán, se rió. Muy bien. Laura, esto no es un juicio. Ojo, yo te estoy juzgando. Yo te estoy llevando a que identifiques cómo pensaste, qué sentiste y qué hiciste. Debió verse como un payaso. Me produjo sorpresa y me reí. Esa relación que te estoy mostrando se produjo a partir de una situación concreta. Ya tú me la estás describiendo perfectamente. Bien, esto que estamos revisando es justamente lo que debemos hacer siempre. Muchas personas a mí me han dicho lo siguiente, muchos pacientes, una paciente que recuerdo muchísimo, me dijo, es irreverente, ¿qué te produce? Alegría. ¿Qué harías? La voy y la abrazo, me dijo una paciente. Otra paciente me dijo, que falta de clase, o sea, no sabe combinar, o sea, que falta de clase, ¿qué te produce? Vergüenza, ¿y qué haces? Le hago un gesto de descalificación. Y así cada uno va pensando de una forma distinta. ¿Qué es lo interesante de eso? Que cada uno ha interpretado de forma diferente. Y como te pudiste dar cuenta, genera emociones distintas y genera comportamientos distintos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si quiero empezar a transformar esas distorsiones cognitivas, es aprender a identificarlas. ¿Hubo un cambio emocional? Voy a pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pasa por mi mente en ese momento? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Cuál fue la emoción? ¿Y cuál fue la conducta? Hasta allí vamos, ¿verdad? Ok. Entonces, supongamos que en una situación, eh, vamos a colocar una situación que sea muy cotidiana. A mí me ha dicho, alguna vez me dijo una paciente, es que el hecho de que a mí me hayan dado una beca, eso fue un golpe de suerte. A mí me dieron una beca, no es porque yo sea, me dijo ella, no es porque yo sea buena, sino porque fue un golpe de suerte. Eso es una distorsión cognitiva, ¿cierto? Claramente. Descalificar o dejar de lado lo positivo es una distorsión cognitiva. Okay. Ella no lo sabe, pero entonces yo le digo a ella, bueno, ya sabes lo que pensaste. Lo que pensé es, eh, esto fue un golpe de suerte, esto no es por mis capacidades. Ok. Yo le digo, bueno, ya sabes que ¿qué te generó eso? Eso me generó tristeza. ¿Qué hiciste? Lloré durante toda la noche. Eso es lo que ocurrió. Entonces, cuando eso ocurre, tú le dices a la persona, bueno, vamos a evaluar qué tan cierto es ese pensamiento o qué tan útil es ese pensamiento. ¿Por qué digo qué tan cierto o qué tan útil? Porque es posible que ella sea una muchacha que de un rendimiento muy básico, no es muy buena, no es muy aventajada académicamente y bueno, tuvo la oportunidad de presentarse a la beca y ganó la beca. Pero aún así no podría decir que es suerte, pero supongamos que tiene algo de razón lo que ella dice. Entonces yo le preguntaría, bueno, pero ¿qué tan útil es estar pensando que esto es un golpe de suerte? ¿Por qué no vives la experiencia de la beca y dejas de pensar en eso? Podría uno pensar en esa posibilidad. Pues yo haría la evaluación en dos términos, sobre la credibilidad o sobre la utilidad. Vamos a centrarnos en la credibilidad, que es el más importante. Yo le pregunto, bueno, ¿qué evidencias tienes tú a favor de que eso fue un golpe de suerte? Entonces me dice, no, que yo ese día estaba como indispuesta y pues sabía todas las respuestas y por eso contesté. Ok. No, que a mí a veces me han pasado cosas parecidas y por eso yo creo que es suerte. Ok. Ahora, piensa cuáles evidencias tienes en contra de ese pensamiento.
Piensa aquellas cosas que te dicen que ese pensamiento no es verdad. Entonces comienza la persona a decir, ven acá, pero si a mí siempre me va muy bien académicamente, todos mis profesores dicen que yo soy la mejor de la clase, todos mis profesores dicen que yo tengo altas capacidades, no todos ganaron la beca, yo tuve el mejor resultado. Entonces comienzas a encontrar la evidencia en contra, la evidencia que te dice que eso que estás pensando no es correcto. Yo le digo a la persona, ¿cuánto creías tú primero en ese pensamiento? Yo creía en ese pensamiento un 100%, que esto había sido un golpe de suerte. Ok, pero cuando ya lo empezaste a evaluar, ¿qué encontraste? Hombre, que no es tan cierto. No, no es tan cierto. O sea, no es un 100. Yo digo que es un 80. Entonces tú le dices, bueno, vamos a seguir buscando otras evidencias en contra. Ay, de verdad que no es la primera vez que me gano una beca, ya me he ganado otras becas. Ah, ok, entonces, ¿cuánto crees ahora en ese pensamiento? Bueno, ya no es un 80, yo creo que como un 50. Cuando eso llega a un 30%, tú dices, no, ya ese pensamiento ya no tiene la misma fuerza de credibilidad que tenía antes. Entonces, ¿qué se hace allí? Se encuentran las evidencias que me dicen que ese pensamiento no es correcto, que ese pensamiento es totalmente distorsionado. E inmediatamente debo formularme un pensamiento alternativo. El pensamiento alternativo no es un pensamiento contrario, no. Es un pensamiento más flexible. ¿Qué significa eso? No significa que ahora tú vas a concluir que es que esto no fue un golpe de suerte, sino que es que yo soy perfecto, que yo soy el más capaz, que yo soy el más competente. No. Por ejemplo, concluir que en algunas situaciones tú tienes muchas competencias y en otras situaciones no tienes tantas competencias, es un pensamiento flexible. Porque es multidimensional, es un pensamiento que tiene varias posibilidades, es variable. Entonces, cuando yo digo que es posible tener muchas competencias en unas situaciones y en otras no, eso me hace un sujeto más flexible. Por tanto, los resultados que encuentro no me generan malestar, sino que los comprendo a la luz de este nuevo pensamiento. Entonces, la tarea no solamente es identificarlos, registrarlos, evaluarlos, sino también generar pensamientos alternativos que cuando aparezca este, yo pueda sacar el que ya he venido construyendo. Cuando estoy pensando que definitivamente todo es un golpe de suerte, que yo soy un fracasado, entonces pienso, hombre, en ocasiones soy muy competente y en otras ocasiones no lo soy. Ese pensamiento flexible ayuda a mitigar los efectos del pensamiento distorsionado. Bueno, y creo que me extendí un poco allí en la explicación. No se preocupe, profe, la verdad es que está bastante interesante la explicación y de hecho, aquí Tatiana nos vuelve a comentar que cuando no se encuentran argumentos propios, se empieza la duda de qué tan cierto es ese pensamiento. Y bueno. Muy bien. Y bueno, a propósito, validemos esa pregunta porque es tremendamente importante. Muchas veces las personas no encuentran la evidencia. Nosotros podemos, hay distintas formas de encontrar evidencias. Como el pensamiento muchas veces es muy tendencioso y suele ser siempre en una dirección y no habilita o no posibilita las otras alternativas. Entonces yo puedo asumir otros roles. Por ejemplo, si yo estuviera en el papel, si yo fuese Laura, ¿cómo pensaría Laura esto que me está ocurriendo a mí? No significa que yo considere que tú seas la experta en la solución de problemas, sino que estoy adoptando otro punto de vista para diferente. flexibilizar mi pensamiento. O sea, yo encuentro una persona que a mi juicio es muy equilibrada, tiene mucha sindéresis en sus juicios. Entonces voy a pensar como pensaría esa persona. Entonces yo diría, bueno, como Laura es una mujer que tiene una capacidad de reflexión muy interesante, bueno, si yo fuese Laura, ¿cómo pensaría Laura esto que estoy viviendo yo? Entonces, adopto una posición distinta. Es decir, cambio la mirada. Usted sabe que si estamos hoy aquí mirando, yo estoy mirando a Laura y en el centro tenemos un 9. Laura mira un 9. Laura mira un 6, yo miro un 9. Yo estoy mirando un 9. Tú estás desde allá mirando un 6. Porque son diferentes posturas. Entonces yo llevo a la persona que flexibilice eso. Ahora, otra cosa que también se hace muy comúnmente y que podemos hacer es, bueno, vamos a buscar la evidencia
ya no la tengo aquí, no tengo los argumentos acá, vamos a buscar la evidencia en la vida real. Muchas personas me dicen, es que yo no soy competente. Bueno, vamos a preguntarle a personas que te conocen perfectamente cuál es la visión que tienen tú acerca de ti. Y todos llegan diciendo, doctor, ellos dicen que yo soy muy bueno, que yo soy muy capaz. Ah, ok. No sabía que era tan capaz, o sea, no sabía que ellos pensaban eso de mí. Entonces comienzas tú a flexibilizar. No estoy diciendo que va a cambiar por completo el pensamiento, pero empiezas a tener la posibilidad de pensar de otras maneras. Es eso, tener la actitud en primer lugar y tener también la disposición en otras alternativas, otras formas de pensamiento, es un camino expedito para la transformación y el cambio cognitivo. Es allí donde nace. Cuando yo estoy dispuesto a escuchar otras voces, otras formas de ver las cosas, pues empiezan las transformaciones. Lo peor que nos puede ocurrir es creer que tenemos verdades absolutas. Pensamiento primitivo. Bueno, profe, ya para cerrar nos quedan 5 minuticos antes de, porque bueno, ya nos quedan 5 minuticos. Brevemente, antes de continuar, le quería preguntar una última pregunta aquí bien rapidita con el respecto al pensamiento crítico. ¿Qué nos podría decir aquí rápidamente en un par de minutos para ya luego continuar? Bueno, mira, el pensamiento crítico, yo creo que a lo largo de este proceso te estás dando cuenta que estamos haciendo pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque estamos dándonos la posibilidad, un modo de pensar que genera esas alternativas de autorregulación, de toma de decisiones, porque pones en puntos suspensivos y en signos de interrogación las formas que están, aquello que crees que es una verdad. Cuando nosotros generamos un signo de interrogación, una duda razonada sobre lo que pensamos, estamos generando pensamiento crítico. Cuando la mente se abre a otras posibilidades de pensamiento, a otras alternativas, estamos generando pensamiento crítico. Cuando yo identifico que tengo un prejuicio o un sesgo cognitivo, estoy dando paso al pensamiento crítico. Esa forma de pensar flexible, esa forma de pensar que me genera autoconciencia, autorregulación y me hace sentir libre, eso es pensamiento crítico. A mí un autor que me fascina muchísimo, no los voy a cansar con una... Hoy he tratado de no citar autores, tú sabes que a mí me gusta citar autores para todo, pero un autor que me fascina muchísimo es es Freire. Eh, Paulo Freire es un autor que tiene un bello libro que se llama La pedagogía de los oprimidos. La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido. Y él dice que nosotros tenemos que educarnos para la libertad, para la autoconciencia, para ser más, para ser trascendentes, para descubrir que somos inconclusos y que estamos en ese proceso de construcción de lo humano. Y allí él te habla del pensamiento crítico, o sea, cómo construir esa libertad, esa emancipación cultural, que no te ciñas a las formas convencionales en que siempre se piensan las cosas, en que te des la posibilidad de ver otras aristas, otras posibilidades. ¿Cómo se logra? A través del pensamiento crítico. Y no se logra a través de la transmisión de información, no, se logra en el diálogo con el otro. Yo aquí he aprendido muchísimo de tus preguntas, las preguntas que me ha formulado Tatiana, porque me permiten a mí revisar sobre lo que conozco, pero también aquello que también debería seguir trabajando, debería seguir precisando, debería seguir conociendo en profundidad, ¿cierto? Entonces, esto es maravilloso. El pensamiento crítico es, digamos, una bella conclusión o una bella conquista de ese pensamiento flexible del que hemos venido hablando. Sí. ¿Dónde vamos a encontrar aquí los resultados? En la mayor asertividad. Cuando tengo un pensamiento flexible soy mucho más asertivo, pero también tengo mayor capacidad para la toma de decisiones. Tengo mayor capacidad para el desarrollo para la solución de conflictos. Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad eh, de mirar todo como con una duda razonada,
con la visión de que hay que evaluar las fuentes, de cómo se dicen las cosas, qué tan válido es un argumento, qué tan válida es una afirmación, qué tan cierto es lo que estoy pensando, qué tan distorsionado es lo que estoy pensando. Cuando hago eso, tomo decisiones mucho más, digamos, eficaces, mucho más efectivas. Logro generar la solución a los problemas que se me presentan. Los conflictos tienen una solución mucho más rápida porque los fundamento en la evidencia. Y también logro, a partir de este proceso, generar eso que te he dicho que a mi juicio es el mayor elemento de este proceso, que citando a Freire diría, es la emancipación, es la liberación, es sentirme feliz con lo que soy porque soy un sujeto trascendente que ha logrado ser más de lo que era ayer y seguramente ser más de lo que Ser menos de lo fui que en el se mañana, pasado. sí. Pero bueno, profe, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente. La verdad es que esta conversación es bastante interesante. Estaba muy, muy bueno el tema y sobre todo lo que nos estaba compartiendo en este espacio. Sin embargo, como trabajamos una horita, no, bueno, ya tenemos que ir como haciendo el cierre. Sin embargo, también está invitado a continuar hablando sobre estos temas aquí en el programa, también igual en las clases con los estudiantes, en cualquier otro momento también es bienvenido hablar sobre estos temas. Siempre viene muy bien, sobre todo para el tema de la educación a los estudiantes, aquellas personas que están interesadas en estos temas. Entonces, bueno, nuevamente para mencionar el proyecto Somos, que de ahí derivan estos espacios, para invitarlos también el próximo viernes, el viernes siguiente, que vamos a estar realizando también un nuevo en vivo, hablando sobre asertividad y autocontrol, dos temas también bastante interesantes. Y bueno, también volver a darle las gracias a usted, profe, por estar aquí con nosotros, apoyándonos en este espacio, dándonos un poco más de información al respecto, el tema de las estrategias, cómo se genera el pensamiento flexible y todo lo relacionado con el tema del pensamiento crítico y cómo todas las habilidades que estamos trabajando se complementan unas a otras. Yo lo único que pido es que me vuelvan a invitar. A mí me gustan todos estos espacios, entonces ojalá me inviten y hablamos de otros temas que también me parecen supremamente interesantes, ¿verdad? Gracias, Laura. Gracias al PAP por tener la deferencia de invitarme a conversar sobre estos temas. Espero que hayan sido de gran ayuda para todos. Seguramente para algunos fue volver sobre algunas ideas que ya conocían, para otros son nuevas informaciones que seguramente les serán de utilidad en su vida cotidiana. Entonces, a tener un pensamiento más flexible, un pensamiento crítico que nos ayude a ser felices y a vivir eh, plenamente, ¿verdad? Con bienestar. Somos habilidades blandas. Somos habilidades blandas. Bueno, muchísimas gracias, profe, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, para todas aquellas personas interesadas, el próximo viernes estaremos trabajando el tema de asertividad y autocontrol, también interesante. Y como siempre, profe, bienvenido a estos espacios también. Ya nos quedan dos en vivos, de hecho, pero la idea es continuar con este proyecto, pues hablando un poco más sobre cada uno de los temas ya de manera particular. Entonces, en esos espacios, totalmente bienvenido para que nos dé un poco más de información al respecto. Muchísimas gracias a ustedes. Listo, profe, que esté muy bien. Chao Chao, a todas chao. las personas.